Hola, soy William Telles. En breve vamos a estar hablando con Gabriel Adrians, quien se encuentra en Panamá. El tema que vamos a estar abordando es el siguiente: emprender en tecnología emigrando a otro país. Permítame, por favor, presentarles a Gabriel. Gabriel es ingeniero y también apasionado no solamente por el emprendimiento, sino por la virtualización de infraestructura y el cloud computing. Se define como un profesional integral con capacidad de alto nivel de análisis, una persona organizada y con capacidad de resolución de problemas técnicos complejos. En el 2012 creó el blog hecho en Venezuela sobre la virtualización, VMwareVenezuela.com. Este emprendimiento lo llevó a que VMware lo reconociera como VExpert en el año 2014. Luego de emprender acá en Venezuela durante 6 años, emigra a Panamá en el 2015 para expandir el proyecto, y esa es una de las razones por la cual lo tenemos acá. En el equipo hemos coincidido de 3 actitudes: una persona profesional que trabaja en equipo, emprendedor y apasionado de las tecnologías. Gabriel, bienvenido a Mundo Virtualizado. Hola William, gracias a todos, gracias por la oportunidad. No, para nosotros es un placer. Gracias por atendernos desde Panamá. Mira, Gabriel, para nadie es un secreto, pues, que emigrar a otro país es un gran desafío. Conozco personas, hablando de profesionales de tecnología, que, bueno, quizás están en un restaurante o asalariados o cortando coco, porque es todo un reto. Pero para mí, salir de un país como un emprendedor y continuar el emprendimiento debe tener muchos retos. Cuéntanos, por favor, qué desafíos tuviste y qué le puedes contar a los que están a los emprendedores que están pensando en emigrar a otro lado. Bueno, William, ciertamente emigrar y emprender son dos caminos que requieren mucha inteligencia emocional. Eso es algo de lo que venía aprendiendo desde el 2008, cuando decidí emprender con Sisteca, pero cuando decido emigrar era llevarlo a otro nivel y no estaba anuente de eso. Realmente hubo muchos retos. La verdad que emigrar, llegué 4 meses antes de venirme, para que tengan una idea. Retiran la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones como una opción para tú legalizarte aquí a través de los papeles. Sin embargo, bueno, yo tenía la certeza de que actuando bien, haciendo las cosas poco a poco, iba a poder ir logrando mis objetivos. Entonces, al llegar, bueno, pasaron muchas cosas. Creo que es así es la vida, y la actitud que tengas frente a las cosas que te ocurren determina muchísimo cómo tú vas a ir avanzando. A la semana de estar aquí sin papeles ni permiso de trabajo, me entero que voy a ser papá. A la semana. Me llené de miedo, pánico horrible, de verdad. Porque obviamente no estás estable, y eso te llena de pánico. Entonces, te podrás imaginar que eran muchas situaciones de vida. Sí, venía de tener ingresos fijos por tener mi empresa en Venezuela, generando ingresos fijos con contratos, y pasar a no tener ingresos y empezar a consumir mis ahorros, ¿no? Wow, fueron muchos retos, de verdad. Sin embargo, siempre he creído que la inteligencia emocional, más que desde una perspectiva técnica, skills técnicos tenía tiempo estudiando, así como la mayoría de las personas que van a ver estos videos son personas que han dedicado mucho tiempo a aprender habilidades técnicas. Microsoft, VMware, ¿sí? ISAM, ¿cómo quieres llamarlo? Virtualización, todo este mundo, ¿no? La cloud, todo el tema. Sin embargo, para mí siempre fue, no sé por qué razón, mi infancia, no sé, siempre había una necesidad imperante de querer aprender de otras cosas y aprender a desarrollar inteligencia emocional. Y un día leí un libro que se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, y ese libro me marcó por eso, porque me decía el poder que había detrás del saber relacionarte con las personas y desarrollar muchas capacidades.
Entonces, nada, fue un proceso de que cada 6 meses, recuerdo que cuando estaba, al estar embarazado, o sea, tanto fue el miedo que incluso lo digo y no lo digo con orgullo, lo digo porque me hago humano. Llegué a decirle a mi esposa que ¿qué vamos a hacer? O sea, como que insinuando de que el niño no naciera. Imagínate tú, jamás en mi vida me hubiese ocurrido eso, pero cuando tienes miedo, a veces accionas de maneras en las que, como ser humano, el cerebro que el reptil se encarga de controlarte. Entonces, por suerte, la convicción de ella, el amor de ella, eso me duró un día, ¿no? Realmente. O sea, después hablé con mi hermano me dijo, ¿qué? ¿Vas a tener un hijo? Entonces, ¿sabes? Tu círculo siempre va a también hacer un baluarte para que puedas atravesar situaciones de muchos retos. Emprender y emigrar, los dos juntos lo ha sido. Yo recuerdo una anécdota de cuando estaba cada 6 meses, como no tenía documentación, tenía que salir del país. Tuvimos que salir del país y volver a ingresar. Hubo un momento donde tuvimos que cruzar la frontera en Costa Rica con mi esposa y íbamos montados en un autobusito porque estábamos en una conferencia motivacional y todo esto, aprendiendo, porque eso fue lo que nos agarramos, de aprender, de educarnos, de desarrollar más y más y más inteligencia. Y recuerdo ese día cuando íbamos en un autobusito, los dos apretados así, cruzando cerca de la frontera y se subía un señor con un gallo, una gallina, y yo decía, mío, ¿dónde estoy? Sin embargo, siempre estaba en actitud de gratitud. O sea, la verdad es que conocí a personas. O sea, me encontraba en el camino personas que tenían una historia 1.000.000.000 de veces más retadora que la mía. Y tener esa perspectiva me hacía tener muchísimas energías. De verdad que sí. De hecho, no creas, emprender, o sea, no fue que estaba emprendiendo ya y quería emprender aquí. Mi objetivo era emplearme aquí para capitalizarme, agarrar un poco y tratar de hacerlo. Pero fui a empresas como Dell y otras empresas aquí reconocidas y a pesar de tener todos los skills que tenía, no me dieron la oportunidad. Fíjate qué cosa tan interesante. Porque no tenía los papeles. Entonces, fueron muchos no. De verdad, muchos no. Y creo que todos hemos vivido eso. De todas formas, si tú lo piensas, todo el que ha visto está viendo este video, ¿cuántas veces te han dicho que no? ¿Y cuántas veces has tenido que esforzarte durante un largo periodo de tiempo para lograr alcanzar algo que quieres lograr? Y creo que eso es parte de lo que se ha venido haciendo. Oye, muchísimos desafíos, sin duda. Y te agradezco por ser tan franco con nosotros y con la audiencia. Pero a pesar de todos esos desafíos, te pregunto, ¿alguna vez dijiste, mira, voy a tirar la toalla, aprovechándome de tu franqueza y me voy a volver a mi país con las tablas en la cabeza como le hicimos nosotros y bueno, a seguir con lo que tenía antes, pues? Sí. Lo que pasa es que yo no tenía un código, tenía una convicción, algo de que yo sabía que si yo me mantenía en el camino y que siempre estaba observándome y atribuyendo la responsabilidad a mí y no al entorno o a las circunstancias, yo tenía la certeza de que tarde o temprano las cosas se iban a dar. Eso fue, creo que clave, William. Saber que esperar el tiempo necesario, hacer las cosas bien, no hacerle daño a nadie para lograr el fin justifica los medios, no. O sea, no, mantenerte en tus principios y valores y saber que después de un tiempo las cosas se iban a dar, era lo que me mantenía. Y de verdad la gratitud que siento hoy es inmensa, William. La verdad que la capacidad de poder saber que en los momentos en los que sentía que tenía menos posibilidades de ayudar, ayudaba. Mandaba un mensaje al universo diciendo, yo me siento en gratitud y sé que a pesar de que algunas circunstancias estén no favorables, voy a poder avanzar. Y tengo un tesoro que obviamente a la semana estar aquí y darme todo ese miedo
empezó a convertirse en un motor que hacía que yo tuviese, que no nada más era por mí, sino era por mi familia. Entonces, ha sido un camino yo lo llamo así, William. Yo hice y hablando en términos tecnológicos, yo hice un WinSIP de 10 años de vida en 3 años de vida. Muchas personas cuando migran se van a dar cuenta de eso. La verdad sientes que afuera, y no sé si en Venezuela, no puedo hablarlo porque llevo mucho tiempo que no vivo allá, o sea, llevo 4 años ya, pero es como que sientes que ha pasado más tiempo del que realmente ha pasado por todas las experiencias que has tenido que vivir. Claro, todo me imagino que se acelera, ¿no? Sí. La visión del tiempo es diferente. ¿Y cómo empezaste entiendo que no pudiste emplearte? ¿Cómo fueron esos primeros pasos de retomar tu emprendimiento? Porque es que te tenías que comer, me imagino que tus ahorros iban decreciendo con una persona más en la vida de familia. Como tú dices, te pone nervioso. O sea, ¿cómo hiciste, cómo empezaste en ese emprendimiento que ya traías de Venezuela para poder competir con las empresas que ya estaban posicionadas y que además eran de allá? Sí, correcto, totalmente. De hecho, recuerdo una persona dentro de una empresa, de un distribuidor aquí que me decía, oye, te has vendido a un mercado muy competitivo. Pero yo creo que al final tienes que decir tú qué verdad compras. Si decides comprar esa verdad o decides comprar que tú tienes un valor que agregar a la sociedad y que hay problemas que hay que resolver y que podemos ayudar. Al final, empecé como lo que me sobraba era tiempo, era lo que debía invertir. Empecé a estudiar temas de marketing digital, empecé junto a mi pareja a dar la página web, a reformarla, pues, a hacerla nuevamente y empezar a aprender cómo hacer eso. Empecé a pagar un poco de publicidad y a equivocarme, William. La verdad es que el camino del emprendimiento es eso. La gente a veces compra mucho el resultado, ¿ves? Ve la gente que ha llegado y no hablo de mí, sino que una vez se equivoca pensando que la gente llegó a un sitio por casualidad. Y es un proceso de errores y aciertos que te van llevando, si tienes la actitud de saber que si funciona o no funciona, es tu responsabilidad, a seguir adelante. Bueno, eso fue, empecé a tratar de hacer publicidad en unas pantallas, en unos ascensores, en un edificio que tiene como 12 ascensores, y entonces empecé a pagar y no recibí sino 2 llamadas en 3 meses. Me di cuenta que no era por allí, ¿sí? O sea, si no funcionó, no, es porque por allí no es. Entonces, por suerte, personas a clientes que yo había entendido muy bien en Venezuela y que incluso cuando me fui a dejar de cesar las operaciones casi parcialmente, les cumplí los contratos, les decía, los contratos hasta este tiempo te voy a atender. Y les avisé con suficiente tiempo. Eso obviamente era dejar las puertas abiertas. Uno de esos clientes tenía un socio aquí y casualmente, porque como te digo, las cosas pasan de una manera a veces como mágica, tenían problemas con su plataforma y la persona tenía 12 años con ellos trabajando, se fue. Los dejó de un día a otro. Y entonces, casualmente llegan a mí a ver si de alguna forma podía ayudarles. Bueno, ese fue el primer cliente. Eso me oxigenó, porque obviamente esto es un consejo que doy a nivel de emprendedor en ITES, sobre todo, y no sé si en los demás casos, pero sí. Siempre he dado prioridad a ingresos que generen ingresos recurrentes, así sean menores que ingresos muy elevados que sean esporádicos. Disculpa que te interrumpa. ¿Podrías barajarnos eso con un poquitico más porque son términos que quizás no todo el mundo maneja? No, claro, ¿Pudiese poco a poco explicarnos qué es eso? O sea, para mí siempre ha sido crucial generar negocios que generen una facturación mensualmente de manera recurrente, que estar facturando un poquito aquí, un poquito a este cliente, otro poquito a este cliente, otro poquito a este cliente, un poquito, ¿sí me entiendes? O sea, la recurrencia versus la transaccionalidad. Eso para mí ha sido un pilar. En Venezuela fue, ahorita lo ha sido y ya ha dado resultados. Eso es.
Eso te hace permitir tener unos niveles de especialización, calidad de servicio y de mejora de tus procesos y tus compromisos con tus colaboradores, porque obviamente te estás enfocando en no transaccionar aquí, sale un cliente que está pidiendo cualquier cosa y tú sí lo hago. No, nosotros hacemos esto y esto. Y en eso somos muy buenos y eso nos diferenciamos. Entonces, desde ese momento, tardé año y medio casi en conseguir un segundo cliente. Imagínate tú. Pero clientes de los que yo quería, porque clientes sobraban, no sé si me entiendes, para transaccionar y facturar un poco aquí, facturar mucho aquí, pero después de esa facturación y ejecutar ese proyecto, ¿qué pasaba? ¿Ves? Entonces yo buscaba ingresos recurrentes a través de contratos de outsourcing. Oye, qué interesante eso, porque es que la necesidad a veces a uno lo lleva a decir, mira, no sé mucho de esto, pero bueno, eso debe ser parecido a VMware, déjame ver cómo lo hago. O sea, tú fuiste firme en tu segmento de mercado para dar un mejor servicio, es lo que puedo entender. Exactamente, sí, y William, y con el tiempo y personas exitosas que conozco me lo confirman. Vamos hacia un mundo ultra especializado. Ya el que dice que hace páginas web, cámaras de seguridad, virtualización, gestión de redes sociales, ya no son bien vistos. Necesita gente que sea bueno en una o dos cosas, pero que sea realmente bueno en una cosa. Entonces, eso es necesario. Los clientes lo piden a gritos. Entonces, obviamente, por eso digo, es más emocional que técnico lo que necesitas, porque la emocionalidad te va a hacer tratar de facturar lo que sea, ¿sí? Pero si logras entender que necesitas diferenciarte, y a veces diferenciarte sobre la calidad del servicio, mucha gente, por ejemplo aquí en Panamá, se queja de la calidad del servicio. Y mientras que se quejaban de la calidad del servicio, yo veía eso como una enorme oportunidad. Porque yo decía, mientras que los demás están diciendo que yo voy a prestar un buen servicio. Y eso ha sido un diferenciador y la responsabilidad. O sea, lo técnico está allí, las habilidades están allí, pero la responsabilidad, el saber que estás tratando con personas, con seres humanos, creo que hace una diferencia importantísima. Otra cosa, Gabriel, hablando francamente, claro, yo nunca he migrado, pero muchos profesionales, colaboradores y compañeros de trabajo, a veces migran, sea emprendiendo o empleado, y regalan su trabajo por la necesidad de tener algo. O sea, no solamente que le dicen sí a todo, sino que además a lo que le dicen sí, por la competencia, se van a un precio para poder obtenerlo. ¿Qué opinas tú de ese punto? Mira, yo respeto las decisiones de cada una de las personas, porque definitivamente cada circunstancia es diferente, ¿no? Sin embargo, yo siempre a veces he creído que a veces cobrar menos no está mal, ¿me entiendes? O sea, es entender, es permitirte saber que estás en una circunstancia que requieres de alguna forma dinero sin caer en la prostitución. ¿Sí me entiendes? O sea, porque de eso se va, o sea, no es que hago esto, reparo computadores, pero también hago jardinería. No sé si me entiendes. Eso es una opinión muy puntual. Bueno, trata de hacer que todo el mundo te conozca porque eres bueno reparando computadores o porque eres buen jardinero. ¿Me entiendes? Pero trata de que cada vez la gente te asocie a eso y paulatinamente vas a ir pudiendo cobrar más. Entonces, considero que si hay personas que cobran poco al principio, yo lo respeto, yo lo he hecho trabajos, incluso aquí. Bueno, incluso trabajos que aquí no me han pagado. En un momento me estafaron, pero son aprendizajes. Yo creo que tener paciencia, eso lo hablaremos más adelante, pero tener paciencia, William, agarrarte a tus valores y tus principios. Yo creo que eso lo necesita cada día más las ciudades del mundo, la sociedad en la que no relacionamos.
Sí, bien interesante. Mira, y si te pregunto sobre lo que consideras un baluarte para emprender o mantenerse en el emprendimiento, ¿ok? Porque está bien, ya hiciste tus estrategias para empezar, para posicionarte, pero ¿qué nos dirías sobre el secreto de mantenerse en el tiempo en el emprendimiento? Sí, fíjate, William, yo creo que hay una naturaleza, es muy sabia, y yo creo que a veces eh, no prestamos atención a la naturaleza que nos habla con tanta sabiduría. Hay una, no sé si sabías, el bambú japonés, me encanta compararlo, el bambú japonés tiene una particularidad, cuando la persona lo cultiva y siembra la semilla, debe de cuidarlo, regarlo como cualquier planta. Esta planta tiene la particularidad y de hecho demuestra, ejemplifica lo que quiero comunicar, es que la persona inexperta, pasado varias semanas y ver que no nacen, no se ve ningún rastro de movimiento de que está saliendo de la superficie, pudiese pensar que lo está haciendo mal. Pasado un año incluso pudiese pensar que lo está haciendo mal, que no lo regó bien al principio, ¿sí? El bambú japonés tarda 7 años creando raíces debajo del piso y creando una estructura que le permita soportar su crecimiento. Y después, en 6 semanas, crece 30 metros. Entonces, creo que la naturaleza, si nosotros tecnólogos todos, tenemos que salir un poco a veces del mundo tecnológico y darnos cuenta que la vida es así. Muchas veces, para mí el baluarte más indispensable es la paciencia. Tener paciencia, es saber qué esperar y no dejar de observar si tus acciones, las que estás haciendo día a día, te están llevando al objetivo que te planteaste inicialmente. Entonces, una planta como esa tarda 7 años sin verse en la superficie y después crece 30 metros en 6 semanas. Entonces, así creo que pasa en la vida. Y creo que eso es de las cosas más importantes que pueden aprender para emigrar y emprender. O emprender en sí mismo. Sí, es un concepto, gracias por la ilustración, un concepto que se puede aplicar en cualquiera de los casos. Mira, hay otra realidad al migrar que no podemos tapar con un dedo. Y es que como estamos en un país que no es el nuestro, tenemos que trabajar arduo. Ojo, y no estoy diciendo que trabajar fuerte esté mal, por supuesto que no. Pero a veces, y te digo que me ha pasado a mí, entremos en la franqueza, que uno como tecnólogo se mete demasiado y pasa demasiadas horas trabajando y empieza a descuidar cosas importantes también. ¿Eso te llegó a pasar a ti? Sin duda, sin duda. Sin duda. No puedo decir que no. Al final, ¿cómo te explico? Al final, la vida creo que se trata de mantener un poco el equilibrio, ¿no? Pero siento que todos los días no vas a poder mantener el equilibrio. Entonces, creo que algún día vas a poder prestarle más atención a la familia, por ejemplo, o a tu pareja, o al trabajo, ¿sí? Pero en una etapa de construcción, como en la que uno hace cuando emigra, donde tiene que esforzarse mucho, yo creo, tengo la convicción de que hay que esforzarse mucho aquí, más que físicamente. Es algo que creo fervientemente, estamos en una era que lo permite. Pero sí, obviamente, al principio, cuando mi esposa estaba embarazada, yo no podía prestarle la atención porque yo estaba realmente preocupado por proveer, por ir construyendo las bases para poder dedicarle un posterior tiempo a mí. Entonces, creo que sí, que es eso. Y hay un factor, William, que siempre lo comento, que
Y esto aplica para todo, ¿no? Ahí que se dice, el jardín es más verde del otro lado de la cerca. Hay un tema, a mí me encanta la conducta humana, es algo que me ha apasionado porque me he tenido que estar estudiando, leyendo muchísimo para poder entenderme a mí mismo y ayudarme a mí primero y después quizás tal vez ayudar a otros. Y me he dado cuenta de que es muy fácil, tenemos un sesgo como seres humanos, que a veces estamos en una situación, en un empleo, en una relación de pareja y vemos, o en un puesto de trabajo y vemos a otro compañero en otra empresa y es más fácil ver que del otro lado de la cerca se ve todo verde, que allá el sol está perfecto y en cambio ves aquí y ves que todo está como movido, como caótico. Y muchas veces, y es algo que he palpado aquí, le digo, cuando yo llego a Panamá y veo todo maravilloso, decía que chévere, no hay huecos en las calles, y me parecen tonterías, pero si empiezas a estar pendiente de esas cosas, si no te das cuenta, si no te haces consciente, al pasar el tiempo vas a decir, bueno, pero si hay más huecos de lo que pensaba. Y vas a empezar a enfocarte en las cosas que no están bien. Y vas a empezar a, quizás voltees, no sé, a ver a Chile, por decir tal, cualquier país, y vas a decir, uy, allá sí que la cosa está maravillosa. ¿Sí me entiendes? Entonces, y tienes que darte cuenta porque tú vas a ser tu peor enemigo si no logras manejarlo. En cambio, entonces, es vital saber siempre poner la capacidad de enfocarte en las cosas que están bien, en las cosas que tienes, en tu familia que puedes tener cerca, que tengan salud, que tienes un trabajo. Y hay una frase que a mí me encanta, es un medio para un fin. Si tú venías de emprender y tuviste que empezar a trabajar, o estás haciendo algo que no es lo que estudiaste, como dices tú, cortando cocos, o no sé, entiende y repítete, es crítico como te hables, es un medio para un fin. Tú estás pasando un proceso de aprendizaje temporal para después llegar a un sitio mejor. Y no es tanto lo que alcanzas, es en qué es lo que te conviertes mientras que estás pasando eso. Yo decía, mira, yo soy una mejor persona a raíz de todos estos retos que he tenido que pasar aquí. Y poder ver en otras personas dificultades muchísimo mayores, o sea, con menos conocimientos técnicos, menos inteligencia emocional y para enfrentarse a retos mayores todavía. Entonces tú dices, wow, o sea, no te quejes, o sea, enfócate, tienes cosas por las cuales dar gracias y tengo un trabajo IT, sí, o estoy emprendiendo en IT, las cosas no están marchando quizás como quisiera, pero si estás constantemente en modo de aprendizaje, siempre en modo aprendiz, en modo novato, en modo curiosidad, en modo aprender de la persona que barre, de la persona que conoces, todo el que tengas alrededor, todos son mejores que tú de una manera y de esa manera yo aprenderé de él. Eso es vital. Y yo creo que eso te va a poner en una posición de ventaja, no importa el sitio donde estés. En el caso de nosotros, venimos de un ambiente muy hostil, creo que nos da una perspectiva muy hostil y muy exigente. Vamos a una velocidad, en Venezuela vamos a una velocidad muy acelerada. Cuando estás acá afuera, tienes que tú autorregularte porque vas muy rápido, quieres ir muy rápido, te desesperas. Porque, oye, pasas una propuesta y tardan 6 semanas en responder, tú piensas, siquiera te querías responder. No, es un tema son tiempos, son formas, respétalas, apréndelas, entiéndelas y paulatinamente, con paciencia, con el bambú, poco a poco vas a poder ir logrando las cosas. Me encanta ese concepto, ese consejo y lo comparto, ¿sabes? Lo comparto. Mira, quiero conversar de otra cosa que me hubiera gustado tocarlo al principio porque es como el comienzo. Las motivaciones. Mira, cada quien tiene motivaciones para emigrar. Todas son respetables, todas dependen de las circunstancias, son decisiones personales. Sí. Pero a veces muchos emigran por desesperación pensando en eso que lo que está en otro lado es mejor. Entonces, por ejemplo, si no te gusta aprender donde estés, vas a ir a otro lado y quizás tampoco te guste aprender. Entonces, uno piensa que afuera uno le va a ir mejor porque uno le echa la culpa a todos los demás y uno nunca es el culpable, ¿no? Me gustaría saber cuál fue tu motivación de emprender y cuál debería ser una motivación válida para no caer en el error de
emigrar simplemente por emigrar desesperadamente, porque es que he conocido a personas que simplemente dicen, me voy, no soporto esto, mira, pero sabes, no he pensado nada, ni a dónde llegar, ni cuánto va a cobrar, ni eso no me interesa, y se van, y realmente el golpe puede ser muy duro, no sé si coincides conmigo. Muy duro. Mira, William, yo creo que en la vida hay dos formas de hacer las cosas. Yo creo que las cosas tú las haces desde el amor o las haces desde el miedo. No juzgo a quien haya salido corriendo, de verdad. Sé que tú tampoco lo haces. Creo que cada cabeza es un mundo, pero siento que las cosas se hacen desde el amor o desde el miedo. Desde el miedo se toman decisiones que no son acertadas y muchas veces pueden tener consecuencias peores. Yo creo que existe infinidad de información en Internet para poder documentarte del sitio donde vas a ir. Yo recomiendo, si tú quieres emprender, yo recomiendo, incluso aunque no lo hice, pero lo intenté hacer, pues tratar de emplearme un poco para tener un ingreso fijo que me oxigenara y poder estar construyendo lo que quería construir en paralelo. Tienes que pagar un precio. Trabajas de 8 a 5, está bien, de 6 a... O si, bueno, si a esa hora te tienes que atender a la familia, estarás 2, 3 horas con la familia, 2 horas con la familia, y de ahí hasta las 12 de la noche. Y verás el edificio todo apagado y la lucecita única que estará prendida será la tuya. ¿Sabes? Pero no importa porque tienes algo que te está moviendo. Yo creo que hacer las cosas desde el amor, que es algo que uno tiene que ir aprendiendo, es que si vas a salir o si vas a emprender, es que creo que al final todo va a dar alineado. No lo hagas rechazando el trabajo. ¿Sí? Si vas a salir de otro país, no lo hagas rechazando tu país. Simplemente da gracias por lo que aprendiste y que tengas la oportunidad de estar saliendo y vive en completa gratitud del sitio donde vas a llegar. Enfócate en las cosas que van bien en el sitio a donde estás. Porque al final, el cerebro va a ser tu mejor aliado o tu peor enemigo en función de la información a que lo expongas, sea tu círculo cercano, sea las redes a las que visualizas, el periódico o si ves noticias. Te comparto, en mi casa no hay televisión. A mucha gente le sorprende eso. No hay televisión. ¿Por qué? Porque no hay. O sea, si habrá momentos para la familia o compartir, ¿no? Pero no hay televisión, porque creo que no, estás acá afuera también valoras más el tema del tiempo, ¿no? Entonces, creo que poco a poco hay que ir evolucionando. Yo creo que todo este reto que hemos pasado, nosotros como venezolanos en este caso, y todos en cada uno de esos países pasan retos y tienen circunstancias que afrontar. Esto es una invitación a hacernos mejores ciudadanos cada día. Yo creo que cuida tu jardín, ¿no? Yo escuchaba eso, decía, cuida tu jardín es tu gente, tu espacio, que si cada quien cuida ese espacio y lo riega y le da amor y busca ayudar a ese entorno, y cada quien lo hace, vamos a construir países espectaculares, ¿no? Llenos de ciudadanos espectaculares. Yo creo que no, hacer las cosas desde el miedo te puede impulsar. No te digo que no sientas miedo, siente miedo. Está bien sentir miedo, pero abrázalo. Dile, tú vas a caminar conmigo, yo no me voy a rechazar y tú vas a caminar conmigo, vamos hacia allá. Soy humano, te tengo que sentir, pero a pesar de eso no voy a dejar de hacer las cosas que tengo que hacer. Sí, disculpa, me gustó eso de caminar al lado del miedo, porque a veces el miedo lo paraliza a uno. Tú entiendo que lo que nos quieres transmitir es que uno, con ese miedo, seguir avanzando. Sí, a veces nos dicen, no te sientas triste, no sientas miedo, no. Más que nunca es importante permitirse sentir las cosas que tenemos que sentir. A veces hay estereotipos de los hombres no lloran. Mira, yo nunca me había deprimido en Venezuela, William, y estando afuera me deprimí 2 veces. Wow. Les digo, y me hago mano aquí porque hay cosas que no se dicen porque como que está tachado en la sociedad decirlo.
Y no, y sí pasa, uno se deprime y hay que darse esos momentos para tocar fondo de hacer un stop. A veces dicen que deprimirse es haber sido fuerte por mucho tiempo, ¿sabes? Entonces, creo que de eso se da. El miedo lo vas a sentir. ¿Cómo no vas a sentir miedo? Estás en una circunstancia que desconoces, en un entorno en el que tú no controlas, sea donde estés. Es normal sentir miedo, pero no permitas que te paralice. Y que ven conmigo miedo y tú vas a darte cuenta que a medida que vayas avanzando y el miedo se dé cuenta, uy, no lo puedo detener, más bien me está invitando a acompañarme. Tú vas a ver que su voz poco a poco va a dejar, él solito se va a ir quedando. Se va a ir quedando, se va a ir quedando. Bien interesante. Mira, como somos personas de tecnología, nuestra audiencia son personas tecnológicas. Sí. Cuéntame cómo el marketing digital, cómo Internet, cómo la tecnología te ayudó a que pudieses encaminar ese emprendimiento, Gabriel. Mira, y tenemos una ventaja. Estamos en el área de IT y tenemos un mindset que nos permite aprender cosas de tecnología de manera más ágil, más rápida. Somos conscientes de que YouTube es una herramienta invaluable para aprender, invaluable. Blogs, hay una cantidad de cracks que están aquí que tienen unos blogs espectaculares. O sea, información hay, lo que necesitas es voluntad. El marketing digital, en el caso de mi empresa, con Google, yo estoy haciendo publicidad con Google, tuve que hacer un curso de marketing digital. Sí, es que tienes que reinventarte, porque es que yo sabía que la responsabilidad de funcionar no era mía. Si no funcionaba, había algo que yo desconocía. Y eso te da un poder de acción impresionante. Entonces, ¿qué hice yo? Le dije, bueno, voy a buscar, encontré información en YouTube de Jürgen Klarik, de marketing, y empecé a dar hasta que llegué a una persona que se llama Agustín Casorzo, y empecé a hacer un curso de marketing digital por internet con él, y fue impresionante lo que entendí. Y ahí entendí por qué había pagado 3 meses de publicidad en las pantallas de unos ascensores, donde la empresa salía cada 3 minutos. Cada 3 minutos, en las 12 pantallas de esos ascensores, aparecía Sisteca, ¿no? Y hubo 2 o 3 llamadas en 3 meses. Y entonces empecé a hacer el curso de marketing digital y me frustré en una parte. Porque empecé a hacerlo y decía, sí se puede. Y era muy bien explicado todo. Pero me frustré porque ¿sabes? Esa necesidad de que quiere que salga rápido. Decidí invertir a pagar una agencia de marketing digital de Chile durante 3 meses más, porque es que los contratos eran de 3 meses. No era porque decidía que fuese así. Y el primer mes fue una locura que me empezaron a sonar los teléfonos. ¿Sí? Una locura. Yo me reía. Yo decía, wow, qué increíble el poder de Internet. No lo había, a pesar de que con el blog había visto el impacto que podía tener, todavía no me lo creía. Imagínate. Y el poder de Internet, cuando yo vi esa cantidad de llamadas, pero era increíble. Y con un presupuesto súper limitado. En serio. Entonces, yo decía, claro, el segundo mes y el tercer mes no empezó a pasar lo mismo. Y yo dije, ¿qué pasó? Entonces, empecé a decir, bueno, quizás no es la agencia de marketing correcta. Y dije, vamos a ver. Y entonces, pero eso me dio un impulso de saber que tenía que hacer ese curso, costase lo que me costase. Y bueno, ya lo demás es historia. Sigo trabajando en aprenderlo. Ahora ya estoy en un punto del negocio donde puedo, con la data que tengo recolectada, pedirle a un experto que revise esa data. Porque desde mi punto de vista como emprendedor, y eso se los comparto todo a lo de IT, yo considero que debes de ser, como emprendedor, un océano de conocimiento con 1 centímetro de profundidad. Tienes que especializarte en algo, tener una fortaleza técnica en algo, pero cuando vas a emprender ya tienes que tener una visión más macro del tema. Invertir en crear tu página web, crear lo que quieras hacer para poder impulsarte y ponerte a vender. ¿Sí? ¿Me entiendes? Vender. Y ya después, paulatinamente, cada una de las áreas del negocio las vas a poder ir delegando con personas que sean realmente expertas en esa área. Y así haciendo que cada cosa funcione más y es un círculo que inicia una y otra vez. Oye, genial. También me gustó que hayas compartido eso con nosotros. Me comentaste que tienes allí unos 5 tips para progresar. ¿Los quisieras compartir con nosotros ahorita o lo quieres dejar para después?
No, lo podemos compartir si quieres. Adelante. Bueno, el primero es para si estás como colaborador de una empresa. Especialízate. Cada vez vamos a un mundo de más especialización. Y entiende, tecnólogo como yo, que aunque trabajemos con software y hardware, trabajamos con personas para solucionar problemas a personas, para mejorar la calidad de vida de personas. Son personas a las que atendemos y a las que le resolvemos problemas. En la medida de que logres entender eso y poner el hardware y el software, para hablar de la manera más general, en servicio de la gente, mejor serás remunerado. Y si en esa empresa donde estás no te lo remuneran, no importa. Tarde o temprano va a llegar uno donde lo vas a poder hacer. Y si no, quizás tendrás que emprender. Pero no debes hacerlo porque quizás alguien más no lo valore. Eso es el primer tip. Si eres emprendedor, el tema de que, como te digo, no seas un todero, o sea, no quieras saber de todo. No da resultado, no da. Las personas exitosas que sigo lo demuestran. Si se dan cuenta, los mejores en todas estas tecnologías que estamos viendo en este evento, son muy buenos en algunas tecnologías. ¿Sí? Entonces, son buenos modeladores. Modelen a personas que ustedes tienen. Eso es una actitud de muchísima humildad y que te va a permitir acelerar el progreso a lo que quieras llegar. Aprende marketing digital. Esa es la tercera. Aprende marketing digital. Marca personal. Desarróllate como individuo. Invierte en ti, en tu educación. Es la mejor garantía de poder avanzar en lo que quieras lograr. Es lo mejor que vas a poder hacer. No necesitas dinero para eso. Muchas veces necesitas tiempo y disciplina para poder buscar información en YouTube. Infinidades de horas en YouTube que tengo. Infinidades. Que no me han costado nada. Simplemente, como ahorita me sobra el tiempo, pues en su momento me estaba sobrando el tiempo, lo invierto en aprender en mí. Para que con eso que yo voy a estar aprendiendo, me voy a poder generar dinero. Y ya no voy a tener tanto tiempo disponible. ¿Sí? Entonces, ese es uno. Otro tips para el progreso es cuida lo que piensas. Yo a veces escuchaba una vez que decía que todos adentro de nosotros tenemos como dos lobos en nuestro interior. Uno que es un lobo bueno y uno que es un lobo malo. Todos lo tenemos. Decide qué lobo alimentas. Si te la pasas viendo muchas noticias, si te la pasas, ¿a quiénes sigues en las redes? ¿Gente humana o gente que solamente te está vendiendo una idea y no te está dejando ver su humanidad, el proceso? Eso que te digo, algunas de las cosas que te he dicho, o sea, el proceso de llegar allí. Porque te vas a comparar y el ego te va a jugar a una jugada. Te vas a sentir mal. Entonces, cuida lo que te dices, cuida el entorno. Si ves que estás en un entorno, te das cuenta de que te das en un entorno que la gente solo se queja, cuida empezar a relacionarte con otras personas, porque te estás programando. Y como te programas y piensas, sientes. Y como sientes, accionas. Entonces, eso es muy importante cuidar. Y bueno, el último tips es el de prioriza. Como emprendedor de IT, desde mi punto de vista, es mi convicción, prioriza negocios con renovaciones, con fees constantes, así sean menores, sobre negocios transaccionales que generen un pico de dinero en un momento y después priorízalo. No estoy diciendo que no lo hagas, prioriza. Desde mi punto de vista, a mí me ha funcionado priorizar, decir que no algunas veces a algunos proyectos, para no dejar de perder el foco a lo que quiero lograr. Entonces, así estés ganando poco, pero con ese poco te vas a saber administrar, vas a poder ir construyendo algo que realmente después te genere mucho más dinero. Oye, genial esos tips. De verdad que estoy seguro que la audiencia lo está agradeciendo, pues. ¿Qué te parece si culminamos con unas últimas palabras que quieras transmitirle a la audiencia, Gabriel? Vale. Déjame compartir algo por aquí. Ok, adelante. Dame un minutico. Aquí ya lo estamos viendo.
En resumen, emprender es salir de tu zona de confort, es ir a otro sitio y emprender. Incluso emprender no es montar tu propio negocio, emprender incluso es seguir escalando dentro de la organización en la que estés, es atreverte a hacer cosas diferentes, es aprender una nueva tecnología. Eso te va a sacar de confort y te vas a tener que trabajar mucho en tu inteligencia emocional, porque muchas veces las habilidades técnicas no van a ser las que van a permitir que te diferencies. Son importantes. De hecho, Víctor Cooper, un gran conferencista, tiene una fórmula que dice conocimiento por habilidad, conocimiento más habilidad por actitud igual el valor, lo que vales. Entonces, en esencia, él dice, el conocimiento, y escuchen bien esto, por favor, el conocimiento y las habilidades, el conocimiento, lo técnico que puedas saber, las habilidades, la experiencia ganada con el tiempo suman, pero la actitud multiplica. En todo en la vida, eso ténganlo muy presente. Aquí, por favor, permítanse ver las cosas que van bien en el sitio. Aunque en otro trabajo puedas ver que hayan cosas más positivas, en otro país puedas ver. Entiende que tienes que tener actitud de ver las cosas positivas y que cuando estés aquí y te vayas a otro lado, te vas contigo, con tu programación. Y en la medida que logres reprogramarte cada vez mejor, vas a poder ver pasto verde en diferentes sitios, sin importar. La historia del bambú, porfa, no lo olviden. Recuerden, la paciencia es clave para cualquier cosa en la vida. Piénsenlo, hagan introspección, revisen las cosas que les han generado muchísima satisfacción, han necesitado esfuerzo y tiempo para poder lograrlos. No dejen de hacerlo. Esperen, tengan paciencia. Siempre con foco en si no está funcionando algo que desconozco, algo que estoy haciendo mal. ¿Qué puedo hacer? Tienes tú el control. Eso te da un control importantísimo. Los tips que les dije, lo de especializarse, crear, no ser un todero, aprender de marketing, de liderazgo, ¿sí? De gerencia, es importante. Tecnólogos, muy tecnólogos, aprendan también de temas gerenciales, aprendan de liderazgo, les va a servir muchísimo. Lo de las programaciones y lo de priorizar negocios con revenue constante, aunque sí sea poco, que negocios muy transaccionales de quizás mucho dinero. No digo que no lo hagan, pero no dejen de poner foco a lo que les puede dar libertad en estar transaccionando. Por último, quiero compartir una historia que habla de todo esto, ¿no? Había una vez un caminante, iba camino y se encuentra a la entrada de un pueblo y hay un señor como este que ustedes ven aquí, que está allí y él ve la entrada del pueblo rodeada de árboles y un gran pozo de árboles. Dice, y buenas amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo es la gente de este pueblo? Y el señor, el comisario, le pregunta, ¿y cómo era la gente de los pueblos que usted ha venido? Él decía, bueno, la verdad es que la gente de donde yo venía era muy pesimista, se quejaba por todo. La verdad es que era gente que no hacía más que estar señalando a los demás y no buscaba progresar. Veía todo lo que iba mal. Entonces él le decía, bueno, esta gente de este pueblo es así también. Cuando el caminante ve y decide no entrar al pueblo y sigue caminando. A los pocos minutos viene otro caminante, un segundo caminante, y se encuentra el mismo señor y le pregunta, señor, ¿cómo es la gente de este pueblo? Porque veo que hay árboles bonitos y todo, está muy bonito. Y él le dice, ¿cómo son las personas del pueblo donde venía? Decía, mira, eran personas que veían las cosas que iban bien y las cosas que no iban bien. Sin embargo, no perdían tiempo en esas cosas, sino que esforzaban por resolverlas y avanzar en las que sí podían. Eran gente optimista, gente que quería salir adelante y que quería progresar. Gente que, a pesar de las circunstancias, sabía que había personas que le estaban pasando mucho peor y que tenían circunstancias mucho más adversas, que en esa sensación podía, a pesar de eso, estaban agradecidos. Y él les decía, en este pueblo son iguales. Así. Entonces, la persona agarró y entró al pueblo. Cerca de donde estaba el señor, había una persona que estaba limpiando una área y le dice, disculpe, ¿cómo le puede haber dicho dos cosas diferentes de un pueblo
a 2 personas que te preguntaron. Y él le decía, porque las personas van a ver lo que están preparadas para ver. Las personas van a encontrar lo que están programadas para encontrar. Se van a encontrar sí mismas en los diferentes sitios donde vayan. Entonces, sean la mejor versión de ustedes mismos. Tecnología es una de las áreas más potentes que hay para poder lograr las cosas que queremos, porque estamos en un mundo que así lo es. Entonces, siéntanse afortunados de estar en un mundo de tecnología y permitan a otros apalancarse a través de ella. Wow, Gabriel, gracias por esta reflexión. Queremos invitar a toda la audiencia que revisen la biografía de Gabriel, también sus enlaces a las redes sociales, que se puedan comunicar con él. Y terminamos esta sesión con Gabriel desde Panamá, quien les habla William Tellis, y esto es Mundo Virtualizado. Muchísimas gracias. Un gusto, vale. Siempre a la orden y siempre podemos aportar un poquito a los demás. Un beso.